Cuando abrí la puerta del baño y vi a mi cuñado con el pantalón a medio subir y a mi mujer con la blusa desabrochada, lo único que pensé fue en el pollo que había dejado en el horno. No grité, no lloré, ni siquiera me moví. Me quedé ahí, congelado, con el pomo aún en la mano, como si mi cerebro necesitara un par de segundos más para aceptar que esa escena era real y no una puta pesadilla. Él fue el primero en reaccionar, dio un paso atrás y soltó un no es lo que parece que me provocó una carcajada absurda. De esas que te salen cuando todo dentro de ti está ardiendo y no sabes si lanzar un puñetazo o caerte al suelo. Clara ni siquiera dijo nada, solo se giró lentamente, con esa cara que pone cuando pierde una discusión y no tiene argumentos, pero esta vez no era una pelea sobre quien olvidó sacar la basura. Era su ropa interior bajada hasta las rodillas y la traición más jodida que se puede vivir. Esa tarde había llegado antes de lo previsto del trabajo, porque el jefe suspendió la reunión y yo pensé que sería una buena idea sorprender a Clara con una cena improvisada, una botella de vino y algo de música. Como en los primeros años. Había ido a comprar, había cocinado, hasta me puse la camisa que a ella le gustaba, esa que decía que me hacía parecer menos aburrido. Todo eso para entrar en mi propia casa y encontrarme con la escena más absurda y dolorosa de mi vida. Al principio, cuando cerré la puerta principal, me pareció escuchar risas apagadas. Pensé que estaba viendo una serie, pero cuando vi su bolso en el suelo y las llaves de mi cuñado en la mesa del pasillo, algo me hizo caminar con más cuidado. Como si mi cuerpo ya supiera que estaba a punto de descubrir algo que me rompería. ¿Qué coño es esto?, pregunté, con una voz que ni yo reconocí, mientras los dos intentaban vestirse como si eso fuera a borrar lo que ya había visto. Carlos, escúchame, por favor, empezó Clara, pero la corté levantando la mano. No. No me digas que no pasó nada. No me digas que puedes explicarlo. No me trates como si no entendiera nada, Clara. Él no decía nada, agachaba la cabeza como un niño castigado, el mismo tipo con el que había compartido fiestas, cenas familiares y hasta vacaciones. El mismo al que una vez le presté dinero cuando se quedó en paro. El mismo al que defendí cuando su ex lo puso a parir delante de toda la familia. Y ahí estaba, con la cremallera atascada y los ojos vidriosos, como si fuese la víctima. Lárgate de mi casa, le dije, sin levantar la voz. Antes de que pierda el poco control que me queda. Clara intentó acercarse, con la cara roja y el maquillaje corrido, pero retrocedí. Me daban asco. Los dos. Cada segundo que pasaba en esa habitación me parecía un castigo más. Él se fue, y durante los 5 minutos siguientes nadie dijo nada. Ni una palabra. Yo volví a la cocina, apagué el horno y me senté frente al plato que había preparado, todavía caliente. No tenía hambre. Tenía rabia. Y una calma rara, de esas que preceden a los huracanes. Carlos, por favor, dime algo, me dijo desde la puerta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté sin mirarla. Ella no respondió. Y ese silencio me dolió más que cualquier confesión. ¿Fue solo hoy? ¿O lleva pasando desde hace meses? ¿Desde hace años? ¿Desde cuándo te pareció buena idea acostarte con mi cuñado en el baño de nuestra casa? No lo planeé, susurró, como si eso fuera consuelo. ¿Y eso qué significa? ¿Que un día se te cayó la ropa sin querer y él tropezó y acabó dentro de ti? Fue la primera vez que la vi llorar de verdad. Lágrimas feas, descontroladas, esas que no sirven de nada cuando ya no queda perdón posible. Me levanté, cogí mi chaqueta y salí de casa sin saber a dónde ir. Solo necesitaba estar lejos. Respirar aire que no oliera a traición. Y así empezó todo.
con un pollo al horno, un turno de trabajo cancelado y la imagen imborrable de mi mujer y mi cuñado arruinando todo por un desliz rápido en el baño. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que empezó a clarear, y cuando escuché a Clara en el baño duchándose como si nada hubiese pasado, entendí que para ella esto era solo otro error más. Una de esas cosas que se entierran debajo de la rutina, con la esperanza de que el tiempo lo tape todo. Me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí a la calle. Caminé sin rumbo, cruzándome con personas que iban al trabajo, tomando café, saludándose como si vivieran en un mundo donde las traiciones no existían. Yo no sabía qué quería hacer, si vengarme, si gritarle en la cara frente a toda su familia o si simplemente desaparecer sin decir una palabra. Lo único que tenía claro era que no podía seguir siendo el mismo Carlos que creía en su mujer con los ojos cerrados. Ese tipo murió anoche. Volví a casa unas horas después, con la cabeza más fría pero el estómago hecho un nudo. Clara ya se había ido al trabajo. En la mesa del comedor había una nota escrita con su letra, decía que lo sentía, que necesitábamos hablar, que estaba confundida. La rompí sin leerla entera. No quería excusas. Quería respuestas. Me senté frente al ordenador, abrí una pestaña nueva y escribí en el buscador, Investigador Privado Madrid. No estaba buscando justicia, buscaba la verdad, sin adornos, sin explicaciones, solo hechos. Quería saber si esa noche fue una excepción o parte de una costumbre que llevaba tiempo arrastrándose a mis espaldas. El tipo con el que hablé se llamaba Germán. Voz seca, directo, ni una palabra de más. Me preguntó cosas básicas, horarios, rutinas, nombres. Le dije dónde trabajaba Clara, le di su número de matrícula, su horario habitual, incluso los días que supuestamente tenía guardias. No hizo preguntas innecesarias. Me dijo que me llamaría en una semana. Le pagué la mitad por Bizum y le colgué. Sentí que al menos estaba haciendo algo. No podía quedarme con la imagen del baño y dejar que esa fuera la única prueba de todo lo que ella había destruido. Durante esa semana fingí. Desayunábamos en silencio, intercambiábamos frases vacías como si fuéramos dos compañeros de piso que apenas se soportan. Ella no insistió en hablar. Supongo que tampoco sabía qué decir. A veces me miraba con una mezcla de vergüenza y miedo, como si esperara que en cualquier momento yo explotara y la echara de casa. Pero yo no dije nada. Observaba, escuchaba, anotaba mentalmente cada detalle de sus movimientos. No confiaba en ella ni para poner la mesa. Me volví un desconocido para mí mismo, alguien calculador, frío, con una rabia tan intensa que dolía solo de mantenerla dentro. Pero no la solté. El viernes siguiente, a las 9 de la noche, recibí un mensaje de Germán: tenemos que vernos. Urgente. Quedamos en una cafetería cerca de la estación de tren. Me entregó un sobre con fotos, capturas de pantalla, y un pequeño USB. Habló poco, pero lo que dijo bastó. Clara no solo se había acostado con mi cuñado aquella noche. Llevaban viéndose desde hacía al menos 4 meses. A veces en su piso cuando él estaba solo, otras en hoteles de las afueras. Y sí, también había mensajes, muchos. No eran solo encuentros íntimos, también hablaban de mí, de cómo ella se sentía atrapada, de lo aburrido que era vivir conmigo, de lo diferente que era él, lo divertido, lo joven, lo espontáneo. Le decía que aún no podía dejarme porque yo era un buen hombre y no se lo merecía. Esa frase fue la que más me jodió. Porque era verdad. No me lo merecía. Volví a casa caminando. Tenía el sobre en la mano, como si fuera una bomba que todavía no sabía cuándo detonar. Clara estaba en el sofá viendo una serie,
fingiendo otra vez que vivíamos una vida normal. Me miró al entrar, me sonrió, esa sonrisa nerviosa de quien espera que algo malo no explote. Me senté frente a ella, abrí el sobre y le lancé las fotos encima de la mesa. Su cara cambió. No preguntó de dónde las saqué. No dijo que eran falsas. Solo bajó la mirada, respiró hondo y empezó a llorar. Carlos, yo. ¿Desde cuándo? Interrumpí, sin levantar la voz. Unos meses. No sé exactamente. No fue planeado. Ya, como lo del baño. ¿Por qué? No lo sé. Me sentía vacía, atrapada. No es tu culpa. Tú siempre has estado ahí, pero yo no estaba bien. ¿Y por qué con él? De toda la gente del mundo, ¿por qué con él? Porque estaba cerca. Porque me escuchaba. Porque era fácil. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Difícil? ¿Sordo? No respondió. Se quedó ahí, llorando, diciendo que estaba arrepentida, que no sabía por qué lo había hecho, que no era feliz, que no me quería hacer daño. Pero lo hizo. Me hizo más daño del que nadie me había hecho jamás. Y lo peor era que no había forma de borrarlo. No podía desver lo que vi. No podía desleer lo que le escribió. No podía volver a confiar en ella aunque quisiera. Te vas a ir de esta casa, le dije finalmente. No hoy, pero esta semana. No quiero verte. No quiero escucharte. No quiero ni tu sombra. Clara asintió sin discutir. Se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. Me quedé en el salón, con las fotos delante, sabiendo que el silencio que se venía iba a ser más duro que cualquier grito. No tenía plan aún. Pero ya no había vuelta atrás. Lo sabía ella, y lo sabía yo. El sábado por la mañana desperté solo. Clara ya no estaba en la cama. Me levanté y la escuché en la cocina, haciendo café como si todo estuviera en orden, como si la noche anterior no hubiese sucedido. No sabía si me estaba provocando, si realmente pensaba que podía seguir con esta farsa un día más, o si simplemente estaba tan perdida que ya no distinguía lo absurdo de lo tolerable. Me vestí sin decir una palabra, fui al comedor y me senté frente a ella. Me sirvió una taza, evitó mirarme, y ahí fue cuando decidí que se acabó el silencio. Vas a hablar, dije sin rodeos. Y esta vez vas a decir la verdad completa, sin omitir nada, sin paños calientes, sin mentiras disfrazadas de culpa. Quiero saber cada detalle. Todo. Desde el principio. Clara se quedó inmóvil, con las manos alrededor de la taza como si eso le diera seguridad. No respondió de inmediato, solo respiró hondo y empezó con voz temblorosa. Carlos, yo no lo busqué. Empezó como una tontería, como una conversación de esas que parecen inofensivas. Fue en una cena familiar, después de unas copas. Nos quedamos hablando en la terraza. Tú estabas dentro, creo que ayudando a mi madre con los platos. Me hizo un comentario estúpido sobre lo bien que me veía y yo me reí sin pensarlo. Después empezamos a escribirnos por WhatsApp, primero por cosas sin importancia, pero luego todo fue escalando. ¿Escalando? ¿Así es como llamas a meterte con tu cuñado? No quiero justificarme. Solo quiero que entiendas cómo pasó. No fue una decisión, fue una serie de errores encadenados. Me sentía invisible en casa, como si nada de lo que hacía importara. Él me hablaba, me escuchaba. Yo sé que no es excusa. Lo sé. Pero fue así. ¿Y en qué momento decidiste que estaba bien metértelo en el baño?
¿Fue también parte de esa cadena de errores? No. Eso fue estúpido. Fue impulsivo. Estábamos solos, tú no estabas, y yo estaba enfadada contigo. Habíamos discutido esa mañana por algo que ya ni recuerdo. Y él apareció, me preguntó si estaba bien, y todo lo demás fue como una explosión sin sentido. ¿Y después? ¿Te sentiste culpable? ¿O solo te arrepentiste cuando me pillasteis? Me sentí mal, claro que sí. Pero no paré. No tuve el valor. Cada vez que decía es la última vez, volvía a pasar. No fue por amor, ni siquiera fue por placer, fue por evasión. Me refugié en algo tóxico porque no sabía cómo arreglar lo nuestro, y tampoco quería perder lo poco que quedaba de mí. ¿Y qué queda ahora, Clara? ¿Qué esperas que pase? No espero nada. Solo quería que lo supieras todo. Que supieras que no fue un juego, que no me reía de ti a tus espaldas. Que no soy un monstruo, aunque ahora lo parezca. La miré durante un buen rato. No decía nada más. Se había vaciado, o al menos eso quería creer. Pero lo que había dentro de mí no era comprensión, ni tristeza, ni siquiera resignación. Era otra cosa. Era una necesidad de hacerle entender el nivel exacto de la mierda en la que nos había metido. Te vas a ir de esta casa el lunes. Hoy vas a llamar a tu madre o a tu hermana, o a quien quieras. No me importa. Vas a recoger tus cosas y te vas a ir. Durante la semana haré las gestiones para el divorcio. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Ni siquiera intentarlo? No. No después de lo que hiciste. No después de mentirme durante meses. No después de lo que vi. Clara bajó la cabeza. No insistió. No lloró esta vez. Solo dijo. Está bien. Me lo merezco. Durante el resto del día no nos cruzamos más que para lo indispensable. Ella se encerró en el dormitorio. Yo salí, caminé por horas, sin destino fijo, tratando de procesar todo lo que habíamos dicho. Al volver, la encontré con la maleta abierta, ordenando ropa sin prisa. Me preguntó si podía quedarse hasta el lunes, y dije que sí. No por compasión, sino porque necesitaba ese pequeño margen para planear lo que vendría después. No sabía si le contaría todo a su familia, si le diría la verdad a mis suegros, a sus amigos, a los míos. Parte de mí quería hacerlo. Quería que la miraran como yo la veía ahora. Quería que cada vez que la invitaran a una comida pensaran en lo que había hecho, en cómo había traicionado no solo a mí, sino también a su propio hermano. No sabía si eso era venganza o justicia, pero lo sentía necesario. Lo que sí tenía claro era que ya no había nosotros. No había nada que reconstruir. Solo quedaban ruinas, y ni siquiera valía la pena buscar entre los escombros. El domingo por la tarde llamé a Tomás, mi amigo de toda la vida, alguien en quien confiaba lo suficiente como para contarle todo sin maquillar los detalles. No necesitó que le explicara mucho, con el tono de mi voz le bastó para entender que algo grave había pasado. Quedamos en un bar cerca de su casa, y en cuanto me vio entrar, se levantó y me abrazó sin preguntar nada. Me senté, pedí una caña, y antes de que el camarero se alejara, ya le estaba contando cómo encontré a Clara con su hermano en el baño, cómo contraté al investigador, y cómo la confronté con todo lo que había descubierto. Tomás escuchó sin interrumpir, solo asentía y me miraba con la mandíbula apretada. Cuando terminé, no dijo que lo sentía, ni me ofreció palabras vacías. Solo me miró a los ojos y dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Carlos, no te quedes de brazos cruzados. Haz algo con esto. No por venganza,
sino para dejar claro que no vas a dejar que te pisoteen. Eso fue todo lo que necesitaba para decidirme. No iba a dejar que Clara se marchara tranquilamente, con su dignidad intacta, como si esto hubiese sido un error menor. Ella había jugado con mi confianza, con mi vida, con mi familia, y no iba a permitir que se refugiara en la compasión ajena. Esa noche, en mi ordenador, abrí todas las carpetas con los archivos que me había entregado Germán. Tenía mensajes, fotos, capturas de pantalla, datos de hoteles, vídeos de vigilancia. No era una sospecha ni un rumor. Era prueba irrefutable. Creé una carpeta nueva, bien organizada, con todo el material clasificado por fechas y tipo de evidencia. Luego redacté un mensaje breve y preciso que enviaría por correo a los destinatarios seleccionados. No iba a inventar nada. Solo iba a mostrar la verdad. El lunes, antes de salir de casa para trabajar, Clara ya estaba vestida y con su maleta junto a la puerta. No me miró, y yo no le ofrecí despedidas. Antes de que saliera, le dije lo único que me quedaba por decirle. No intentes manipular lo que pasó. No intentes contar otra versión. Porque si alguien pregunta, yo voy a enseñar todo lo que tengo. No pienso mentir, Carlos. Me equivoqué. Asumo las consecuencias. No creo que sepas aún lo que significa eso. Se fue sin responder. Cerró la puerta con cuidado. Ni un portazo, ni una lágrima. Solo el sonido del clic de la cerradura. Me quedé unos minutos en el pasillo, en silencio, mirando el hueco vacío donde antes dejaba su bolso. Luego volví al ordenador, abrí los contactos y empecé a enviar los correos. A sus padres, a sus hermanas, a 3 amigas cercanas que habían venido a nuestra boda, y también al hermano de Clara, el que había tenido la decencia de no meterse en nada. A todos les envié el mismo mensaje. Sin insultos. Sin rencor en las palabras. Solo un archivo adjunto con una nota que decía, esto es lo que pasó. No necesito que tomen partido. Solo quiero que lo sepan. La respuesta más rápida fue la de su madre. Me escribió diciendo que no podía creer lo que estaba leyendo, que le dolía en el alma, que no sabía qué decir. No pedí explicaciones, no respondí. Lo siguiente fue una llamada de su hermana menor. Me dijo que había discutido con Clara por teléfono, que estaba en shock, que nunca pensó que fuera capaz de algo así. También me llamó uno de sus amigos en común, y lo mismo, incredulidad, rabia, preguntas que no necesitaban respuesta. Clara, que durante años había cultivado una imagen de mujer intachable, estaba viendo cómo esa fachada se desmoronaba a pedazos, y yo no tenía que hacer nada más. La verdad se estaba encargando de todo. A media mañana, Tomás me envió un mensaje. Ya ha llegado a oídos del trabajo de su hermano. Van a hablar con él. Me lo acaba de contar un amigo que curra con ellos. No respondí, pero sentí algo parecido a justicia. No era placer. No era alivio. Era solo una sensación de equilibrio, de haber devuelto parte del daño, sin necesidad de ensuciarme más de lo que ya estaba. Clara no solo destruyó un matrimonio. También se llevó por delante la estabilidad de una familia, la confianza entre hermanos, y la imagen que todos tenían de ella. Y ahora, le tocaba recoger lo que sembró. Por la tarde, recibí un mensaje de Clara. No lo abrí. Lo dejé sin leer. Había aprendido que no todo merece respuesta, que a veces el silencio es más claro que cualquier explicación. Estaba cansado, pero no destruido. Dolido, pero no derrotado. Tenía cosas que reconstruir, pero no iba a empezar desde cero.
Me tenía a mí, y eso era más de lo que creía tener hace una semana. Pasaron 2 días sin que Clara volviera a aparecer ni intentara llamar otra vez. El mensaje que me envió seguía sin abrir, como un símbolo de todo lo que quedaba pendiente, pero que yo no tenía intención de resolver. Me mantuve ocupado, fui al trabajo como siempre, hablé con mis compañeros de manera habitual y sonreí cuando era necesario, aunque por dentro sentía que estaba en un estado intermedio. Como si mi vida entera estuviera en pausa hasta que resolviera el último cabo suelto. No se trataba ya del dolor o la rabia, sino de entender qué haría con todo esto, cómo iba a reconstruirme sin llevar esa historia a cuestas cada día. Sabía que necesitaba cerrar el ciclo, no con venganza, porque ya había expuesto todo lo necesario, sino con una conversación definitiva que pusiera un punto final a lo que había sido mi matrimonio. El viernes por la noche, después de cenar solo por 5ª vez consecutiva, la llamé. Atendió al segundo tono. Su voz sonó distinta, más contenida, como si esperara una sentencia y no una llamada. Pensé que no ibas a llamarme nunca, dijo sin titubeos. Necesitamos hablar, Clara. En persona. Solo tú y yo. No quiero gritos, ni reproches. Solo necesito cerrar esto. ¿Cuándo? Mañana. A las 6. En el piso. No quiero que traigas nada. Solo tú. De acuerdo. Colgué sin añadir más. Me quedé un rato con el móvil en la mano, sabiendo que esa sería la última vez que hablaría con ella como esposo. El sábado desperté antes de que sonara el despertador, me duché, ordené el piso con más esmero del habitual, no porque quisiera impresionar a Clara, sino porque necesitaba tener el control de algo. Preparé café y me senté en el sofá a esperar. Cuando el reloj marcó las 6 en punto, escuché el timbre. Abrí la puerta. Clara estaba de pie, con ropa sencilla, sin maquillaje, el rostro tenso, pero sereno. Entró sin hablar, se sentó en el borde del sofá y esperó. No te pedí que vinieras para discutir. Ya discutimos lo suficiente. Tampoco para saber más detalles. Ya sé lo que necesito saber. Lo que quiero ahora es entender cómo vamos a manejar lo que queda. No me interesa tu perdón, ni tu culpa. Lo que quiero es terminar esto como personas adultas. Lo entiendo, respondió sin levantar la mirada. Ya firmé los papeles que me mandó tu abogado. No los devolví porque no sabía si querías que habláramos antes. Sí. Quiero que dejemos todo claro. No quiero escenas futuras. No quiero mensajes. No quiero que busques explicaciones. Después de hoy, cada uno sigue su camino. Y eso también implica que no vamos a intentar ser amigos, ni conocidos. Esto no fue una separación por aburrimiento. Fue una traición. Clara asintió. No intentó defenderse, no lloró. Se mantuvo firme, como si ya supiera todo lo que tenía que decirme y no lo considerara necesario. Yo tampoco esperaba disculpas. Lo que me movía era cerrar el capítulo de la forma más limpia posible. Me levanté, fui al escritorio, saqué el sobre con los documentos y lo dejé sobre la mesa. Aquí están los originales. Lo único que falta es tu firma en la última página. Ella lo tomó, revisó cada hoja sin prisa. Cuando llegó al final, firmó sin dudar. Luego dejó el bolígrafo a un lado y se quedó mirando el sobre. Sé que no te importa lo que tenga que decir, pero igual quiero que lo escuches, empezó con voz firme. No te estoy pidiendo que me perdones. Ya sé que eso no va a pasar. Solo quiero que sepas que todo esto no fue por odio ni por falta de amor. Fue cobardía. Me sentía vacía,
insegura, y tomé la salida más fácil. Me equivoqué, y te fallé en lo peor que se le puede fallar a alguien. No espero redención. Solo quería dejarlo dicho. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla. Sentí una mezcla extraña de aceptación y desinterés. Su discurso no me provocó nada. No me hizo enojar, ni me conmovió. Solo confirmó lo que ya sabía. Lo nuestro había muerto antes de que yo lo supiera. Lo que quedaba era solo una carcasa vacía. Gracias por decirlo, fue lo único que se me ocurrió responder. Ella se levantó, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de abrir, se giró por última vez. Cuídate, Carlos. De verdad. Tú también. Y se fue. Cerré la puerta con suavidad. No sentí alivio, ni tristeza. Solo una especie de paz extraña. Me serví otra taza de café, volví al sofá y miré el sobre la mesa. Lo único que quedaba por hacer era llevar esos documentos al abogado. Lo demás, lo emocional, ya estaba hecho. Una semana después de aquella conversación final con Clara, fui a la notaría con el sobre bajo el brazo, entregué los documentos firmados y me senté a esperar en silencio mientras revisaban todo. La funcionaria me pidió que firmara un par de páginas más, sellaron los papeles, y cuando me fui, lo hice sin mirar atrás. Al salir a la calle no sentí alivio ni tristeza, solo una sensación neutra, como cuando terminas algo pendiente que llevaba demasiado tiempo estancado. Caminé sin prisa, sin saber muy bien a dónde ir, solo con la certeza de que ya no tenía que explicarle nada a nadie. Lo que había ocurrido había dejado marcas, claro, pero al menos ya no había una persona frente a mí recordándome cada día que me había mentido en mi propia casa. Volver a la rutina sin Clara no fue difícil, porque en realidad llevábamos meses siendo dos extraños. Lo que fue más complicado fue asumir todo lo que había tolerado, todo lo que había ignorado para no enfrentarme a la posibilidad de que mi vida no era como yo creía. Había señales, claro, pero uno elige no verlas. Yo no era tonto, pero me comporté como si lo fuera, porque me convenía seguir creyendo que las cosas estaban bien, que lo que teníamos era estable, fuerte, real. Esa fue la parte que más me costó aceptar, no su traición, sino mi propia ingenuidad. No podía evitar preguntarme cuántas veces me habló con cariño después de haber estado con él, cuántas veces me abrazó sabiendo que estaba construyendo una doble vida. Y no por morbo o por masoquismo, sino porque quería entender hasta qué punto me había mentido sin que yo lo notara. Empecé a salir más. Tomás me insistió en acompañarlo a cenas, a bares, incluso a partidos de fútbol. Al principio no tenía ganas, pero me obligué. No quería quedarme encerrado en casa, mirando las paredes y repasando recuerdos. Lo curioso fue que poco a poco, sin darme cuenta, empecé a disfrutar de esos momentos. Hablar con gente sin tener que medir mis palabras, reír sin que detrás hubiera una tensión acumulada, sentirme parte de algo sin tener que fingir una normalidad que ya no existía. No era felicidad todavía, pero era un inicio. Una noche, mientras tomábamos algo en una terraza, Tomás me dijo algo que se me quedó grabado. No necesitas correr. No necesitas rehacer tu vida ya. Solo viví, Carlos. Lo demás llega solo. Asentí, no porque estuviera convencido, sino porque entendía lo que quería decir. Tenía razón. Durante años viví aferrado a una idea de pareja, a un modelo de vida que ahora veía con otros ojos. No quería repetir los mismos errores. No quería reconstruir lo mismo con otra persona solo para llenar un vacío. Quería estar bien solo, y recién después pensar en lo demás. Clara no volvió a contactarme.
Supe por una amiga en común que se había mudado a otra ciudad. Que había dejado su trabajo y estaba viviendo con una prima. No sentí curiosidad. No busqué más información. Su historia ya no era la mía. Lo que me interesaba ahora era reconstruir mis rutinas, mis espacios, mis decisiones, sin tener que mirar de reojo a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquilo, sin pensar en mensajes ocultos, sin revisar horarios, sin desconfiar de cada excusa. La paz no era absoluta, pero al menos ya no estaba contaminada. Una tarde de domingo, mientras organizaba el armario, encontré una caja con fotos de Clara y yo. Las miré una por una. No rompí nada, no las quemé, no hice ningún gesto dramático. Solo las volví a guardar y las subí a un altillo. No era necesario eliminarlas, pero tampoco las quería cerca. Ya no me dolían, pero tampoco me decían nada. Era un registro de algo que existió, que tuvo momentos buenos y otros que no vi venir. Nada más. Meses después, fui a casa de mis padres a cenar. Mi madre me preguntó si ya estaba conociendo a alguien, y le dije que no. Mi padre me dio una palmada en la espalda y me dijo que me veía más tranquilo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que había pasado no era solo una pérdida. También fue una especie de liberación. Había estado atado a una relación que hacía tiempo no funcionaba, pero no me atrevía a soltarla. Clara lo hizo por mí, de la peor forma posible, pero el resultado final fue que yo estaba libre, no solo de ella, sino de la vida falsa que habíamos construido juntos. Caminé de regreso a casa con una sensación nueva. No era felicidad. Tampoco tristeza. Era algo más parecido a estar completo por mi cuenta, sin necesitar nada externo para sentir que valía la pena seguir. Tenía claro que lo que vino después sería diferente, no porque me cerrara al amor, sino porque ya no iba a regalar mi confianza tan fácilmente. Había aprendido que no basta con conocer a alguien durante años para saber quién es realmente. Lo importante era conocerme a mí mismo, y eso recién empezaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo. Me daba curiosidad.